La literatura es la memoria de la humanidad, el arte de expresión oral y escrito que está en nuestras manos. La Fundación Tierra Encantada inicia este camino de palabras para darles vida. Un espacio para compartir entre amigos, libros, autores e historias. Esto es Jóvenes Relatos. Bienvenidos al tercer episodio de Jóvenes Relatos, un espacio de escritura creativa apoyada por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Gracias por estar conectados a nuevos aprendizajes. En esta oportunidad hablaremos de la importancia del tiempo y espacio en el género narrativo. Cuando hablamos de tiempo y espacio, hacemos referencia a la época y el lugar donde se desarrolla la historia. El lugar es un escenario donde se sitúa la acción. En ocasiones, el lugar donde se desarrolla la acción carece de importancia, pero en otros casos se puede convertir en un espacio con protagonismo. Si el lugar cumple un papel importante en la historia, lo apropiado es que tenga una descripción detallada. Por ejemplo, si tu historia es de un lugar real, este puede ser un pueblo, una ciudad, un bar, una calle y deberá conocerse las características del mismo. ¿Cómo elegir el lugar para nuestro relato? A la hora de pensar en los lugares que aparecerán en la narración, hay que tener en cuenta lo que va a ocurrir allí, quiénes serán los personajes y sobre todo en qué época se situarán los hechos, puesto que tiene que ser coherente con todos los elementos de la narración. En ese sentido, conocer la relación de nuestros personajes con su ambiente nos ayudará a que nuestra historia sea más creíble. Por eso debemos pensar en qué lugar nacieron y en cuál viven, aunque ni siquiera se mencione en el texto final. El espacio físico tiene que enfatizar de algún modo la situación de lo que se cuenta. Esto se consigue incidiendo en la acción o contrastando con ella. Por ejemplo, si estás contando la soledad de un personaje, puedes situarlo en un espacio que incida en lo que se cuenta, como un sitio gris o melancólico, o puedes hacer que ocurra en un lugar que contrasta con la acción, como una fiesta llena de gente. Es importante que cuando vayas a elegir el lugar del relato, te preguntes por qué lo has elegido y si lo que ocurre en tu narración está en el contexto para los actores del relato. ¿Qué tipos de lugares puedes usar en tu relato? Imaginemos primero el lugar en el que se va a desarrollar la narración, pues estos pueden ser de muchas clases, exteriores, reales, imaginarios, mágicos. Elegiremos uno u otro según el tema y el tipo de historia que vayamos a contar. Los lugares de narración pueden ser real o no real. Por un lado, el lugar real indica situar la acción en un lugar conocido que facilita que la historia sea coherente. También se puede situar una escena en un lugar que no conozcamos, pero se debe estar bien informado sobre este sitio. Por otra parte, el lugar no real incita a una técnica para imaginar un lugar inexistente pero verosímil. Es fusionar varios sitios que conozcas para crear uno inventado. Si tu lista de lugares conocidos es muy extensa, eso te facilitará poder tomar algo de cada uno para imaginar uno nuevo. Además, también existen los espacios abiertos, al aire libre y otros cerrados entre paredes. Por ejemplo, dentro de los espacios cerrados está un avión en primera clase, la sala de espera de un hospital, un ascensor, un sauna, una floristería. En los espacios abiertos están la cima de una montaña, una calle llena de gente, un desierto, una playa, un gran bosque. En una narración, la historia puede tener nombres inventados o reales, incluso pueden no tener un nombre concreto. Los nombres inventados pueden elegirse al azar o pueden simbolizar algo, como Villacaro de los Llanos, pueblo en el que sus habitantes se caracterizan por ser valerosos y muy trabajadores. Les compartimos uno de los escritos producto de los talleres de la Escuela de Escritura Creativa, Jóvenes Relatos, en el que se resalta el lugar como punto clave en el relato realizado por el estudiante Donovan Paul Seijas Polo. Mi abuelo siempre me contaba, en las noches de tormenta, entre rayos y centellas, la historia de nuestra montaña.
la montaña de nuestra villa. Años atrás, cuando aún no se levantaba el hombre sobre la tierra, un unicornio galopaba y saltaba entre altas praderas. ¿Cuál era su felicidad que sobraba para compartir? Menos con una, la bruja enamorada, que tras roto su corazón, ahora es malhumorada. Con un impulso de rabia, la bruja recitó palabras que no eran cantadas hace muchos años, y con un suspiro que voló el cielo hasta hacer una llamarada enorme. Así, convirtió la montaña en una pieza gigante humeante de fuego. Las bellas praderas se fundieron en cenizas. Los árboles que subían y bajaban en cada camino eran devorados por el violento calor. Lo que una vez fue verde, ahora era color infierno. El pequeño unicornio galopó hasta la cima de la montaña y se resguardó en la aguda piedra que aún no era tocada por las llamas. Este unicornio lloró y lloró. Con sollozos desgarradores, sus lágrimas eran escuchadas hasta el cielo, el cual también se entristeció y lloró con el unicornio. Así, del cielo cayó agua llena de melancolía. Cada gota apaciguó el fuego rabioso, y por donde el unicornio galopó, se llenó de agua hasta convertirse en un río el cual nadie sabe dónde termina. Así, mi abuelo me cuenta la historia de la montaña y del río que nuestra villa, y, como cada lluvia, era para calmar nuestra rabia. Recordemos que los elementos de la narración que resaltamos en esta oportunidad es lugar y tiempo. El tiempo puede referirse a un día, al día siguiente, un mes más tarde, en el momento en que transcurre el relato de manera progresiva. Por tanto, lleva un orden cronológico hacia un término lógico y una duración ficticia. El tiempo puede ser tiempo lineal, donde los sucesos contados por el narrador transcurren de manera ordenada u organizada. El tiempo subjetivo indica que el relato lo viven los personajes de una manera personal, como si el protagonista fuera el mismo narrador. Tras lo que los sucesos de la narración transcurren en un ir y venir de presente a futuro. Y finalmente, tiempo externo es la etapa histórica en que se desarrollaron los hechos narrativos. Les compartimos otro de los escritos producto de los talleres de la Escuela de Escritura Creativa Jóvenes Relatos. En este se resalta el tiempo como punto clave. Relato escrito por la estudiante Ángela Sofía Jaime Lucas. ¿Qué pasaría si un científico inventa una pistola para disparar pesos? Siempre se ha dicho que el amor es aquello que hace que el mundo dé vuelta. Pero ¿qué pasaría si se dejara de amar? Si se dejara de querer realmente. ¿El mundo se detendría? ¿O seguiría su rumbo sin importar qué? Vamos a tener una respuesta por fin, ya que el mundo se está quedando sin amor. Ya casi se descubriría qué pasaría. Pero como en todas las historias, nosotros también tenemos un científico loco que intenta resolver todos los problemas existentes en su cabeza llena de locuras. Dio muchas vueltas por la cama intentando averiguar qué debía hacer y se decidió por una pistola de largo alcance que disparara besos contagiados de amor, como si fuera un virus. Lo sé, suena loco, pero si lo vemos desde sus ojos con lentes, podemos decir que es la idea más descabellada y con más sentido que alguien jamás pudo tener. La idea tuvo efecto. Las personas empezaron a amar. Como lo que se supone que es un virus, empezó a esparcirse. Pero en nuestro caso, tuvo un resultado positivo. Aunque lamentablemente no pudimos averiguar qué le hubiera pasado al mundo, pudimos permitir que se volviera a amar. Aunque esto es muy perfecto, ¿no? Algo debe de salirse de control pronto. Para despedirnos, les compartimos el reto literario, una invitación a escribir sus propias historias. Cuando la curiosidad florece, nos amplía la mirada. Paula Bombara. Conocer implica detenerse, aunque sea un instante, pero detenerse. ¿Has visto un gorrión saltar de rama en rama, posarse unos instantes y volar? Pregunta el poeta José Corredor Mateus, recordándonos la importancia de detenerse, aunque sea un instante. Observar la vida científicamente es observar desde la insaciable curiosidad infantil, yendo cada vez más hacia lo profundo, hacia lo pequeño, hacia lo invisible, lo silencioso, hacia lo aparentemente vacío. Paula Bombara.
Levanta la mirada y observa cada detalle del lugar en el que estás. Escribe un cuento en el que incluyas dicho lugar. Aquí termina nuestro tercer episodio de Escuela de Escritura Creativa Jóvenes Relatos. Envíanos tus escritos al correo ftierraencantada@gmail.com. Recuerda que narrar está ligado a la vida cotidiana y gran parte de la comunicación se basa en la forma en la que expresamos y transmitimos las ideas y sentires. Por ello, compartimos la escritura creativa como una alternativa para liderar jóvenes relatos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Jóvenes Relatos, proyecto de la Fundación Tierra Encantada, apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.